Bueno, entrevistas y entrevistas bellas, de obras bellas que veo, que me conmueven, que me hacen pensar y que me gusta contárselas a ustedes. Así que aquí en el Cómodo Sillón de Poco Ruiz Muchas Nueces, hoy traigo a esta directora, una gran autora, tuvo un libro, escribió una cosa tan hermosa, una obra tan hermosa, que bueno, aquí está. Liliana, Adi, bienvenida a Poco Ruiz Muchas Nueces. Su dramaturgia me encantó. ¿Cómo va? Bueno, un gusto, Patricia, y muchas gracias por darnos este espacio. Me conmoviste con tu Ecos de otros tiempos. La verdad que sí, es una obra muy interesante. Allí en esta sala que es tan bella también, ¿no? Porque espacio es perfecto prácticamente, ¿no? Para hacerlo ahí en el excéntrico de la 18 en la calle Lerma. ¿Cómo surge en tu cabeza este texto, Lili? Bueno, mira, yo hace muchos años, bueno, yo soy egresada de la EMAD, que es una escuela pública, Sí, y nosotros dábamos exámenes con obras y yo trabajé con una obra de Harold Pinter, Viejos Tiempos. sí. Y cuando la hice, dije, ay, esto me gustaría hacer una versión, me remitía mucho, aunque no tiene nada que ver la obra, pero me remitía mucho al tema de la época de la dictadura, de los desaparecidos, aunque la obra esa no tiene nada que ver con el tema. No, pero te Y llevó. bueno, eso fue algo que me quedó pendiente y en la pandemia, que tuve bastante tiempo, me puse a escribir y bueno, la obra se derivó después hacia otras cosas que no tienen que ver con la obra de Pinter, pero la inquietud empezó ahí. Y bueno, yo también soy una persona que vivió su juventud en La Plata en plena dictadura y eso es algo que siempre me quedó pendiente de, digamos, de poder hacer algo para que no se olvide fue una época horrorosa y que en este momento me parece que es muy necesario, digamos, poner en el tapete, porque es una época de negacionismo. Yo personalmente, y creo que muchos de mi generación, pensamos que nunca más iban a pasar, teníamos que escuchar las barbaridades que escuchamos ahora y volver de alguna manera a esos tiempos, porque realmente estos tiempos tienen mucho perfume de aquel, lamentablemente. Y bueno, la obra yo la había escrito hace muchos años y fue en su momento muy dificultoso formar el elenco, porque era recién después de la pandemia, que en el teatro sufrió también bastante con esas épocas. Pero bueno, luego, por suerte, digamos, porque también había una intención de mi parte de que esa obra la quería hacer, y se formó un elenco que la verdad que es un elenco maravilloso, porque, bueno, desde los actores hasta la asistente de dirección Laura Ledesma, Carlos Di Pascuo, que es un amor y es una persona muy valiosa que esté en el elenco, y todo se dio de una manera muy fluida. También está Fernando Díaz en la iluminación. Bueno, estoy muy contenta de que podamos estar haciéndola. La verdad que es una joya, porque, bueno, en algún momento habrá una versión cinematográfica de esto, ¿no? ¿No lo pensaste? Es muy intenso, Ah, es muy fuerte. Estás en una película, viviendo esa situación tan particular y cómo resolviste la vuelta de rosca, porque hay no vamos a exponer nada, pero voy a decir solamente lo que pueden leer en alternativa, ¿no? Esta pareja que son Juan y Pato que regresan a una casa, la casa de su juventud para venderla, y algo pasa, ¿no? Aparece una antigua amiga, aparecen los recuerdos, aparece la emoción, pero ¿cómo jugaste el pase del tiempo? ¿Cómo pudiste llevarnos a ese lugar y después sacarnos y volvernos a meter? Está hecho con una delicadeza y con una inteligencia de verdad admirable.
Sí, para mí fue un desafío porque, bueno, una cosa es cuando uno lo escribe y otra cosa es cuando ya eso toma un cuerpo. Bueno, hay algunas cosas que yo cambié de las que había escrito, porque bueno, como soy la autora, no Hago lo tuve que quiero. problema de hacerlo. Soy la autora y la De agregar directora. algunas cosas, hay una escena que, ¿cómo? Digo que sos la autora y la directora. Estás en todo derecho a hacer lo que quieras. Sí, sí, sí. Yo agregué una escena y que surgió porque pasó algo que, bueno, no lo puedo espolear, pero pasó algo que me contaron los actores y dije, ah, esto tiene que estar. Y ayudó mucho a la otra escena siguiente. Y bueno, eso es un proceso que a mí me resulta fascinante porque, bueno, esto de cuando la obra hay que ponerle el cuerpo, cómo van surgiendo, se van resolviendo cosas que yo nunca pensé antes de hacerla, cómo se resolverían. Porque Eh, hay que resolver eso, ¿eh? Hay y que bueno, resolver ese cuento contado de esa manera, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta de lo que va a pasar. sí, sí, eso a mí me interesaba mucho, no o sea, que la obra tuviera una intriga, ¿no? Que el espectador también tuviera que armar de alguna manera su historia, no dar todo como lineal, porque bueno, creo que en la vida un poco pasa eso, que las cosas no son tan lineales, sino que a veces, muchas veces, la mayoría son fragmentos. Y, y bueno, y fue un proceso que también tengo que agradecer mucho a los actores, ya te digo, al asistente, a Carlos Di Pascua, al iluminador, porque también la obra se hace entre todos, es una actividad colectiva. Si Sí. bien yo la escribí, pero después, bueno, va sucediendo, eso para mí es lo más hermoso que tiene el teatro, este Tenés poder tres, también de transformación en el hacer. sí, y tres actores que te acompañan que son deliciosos. Verónica Alvarenga, que además Verónica es bailarina, es coreógrafa, pudo poner una coreografía en todo esto, que no es solo el momento en el que puedan estar bailando, acá hay una coreografía también, es un juego de cajitas chinas casi, ¿no? Eduardo Arias, haciendo ese muchacho setentista, moderno, y Andeca Barchine. Los tres están muy, muy bien, son trabajos muy bien pensados, están muy en eje, no se salen del personaje, tienen sus colores, se los ve el pensamiento. ¿Mucho tiempo estuvieron trabajando? Mira, estuvimos trabajando, mira, en total 5 meses. Mm. Pero bueno, el año pasado nosotros la estrenamos, la estuvimos haciendo bastante. O sea, hubo varias funciones y también en las funciones ayudó a potenciar y a que eso ya estuviera como mucho más aceitado. También en base a eso cambiamos algunas cosas. Nosotros estrenamos la primera vez antes de hacerla en el excéntrico, en el teatro, y sí, tuvimos una experiencia en un lugar no convencional, en un Ah, espacio no convencional, que fue una galería de arte. mira, Fue una galería de arte, Espacio Beruti, y fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Porque yo vi ese espacio que a mí me propusieron para hacer algo de teatro y dije, esto es para esta obra, porque es una casa reciclada, ya. Y bueno, y, y luego, bueno, esta sala del excéntrico la elegimos a posta, digamos, porque era el lugar, para mí es el lugar ideal, porque es como, bueno, no quiero espolear, pero es como que sí, también el hay espectador una. se siente que entra a una casa. Uno Eso me entras gustaba. entras a una casa, hay un living, hay una escalera, es una casa totalmente, no hay duda, hasta el fondo que es la cocina, Sí, todo lo que pasa, ¿no? Sí, no, es una casa. Y el hecho
que si bien es un espacio pequeño y es acogedor, uno está como participando de todo eso, ¿no? Como si estuviéramos espiando por una mirillita, ¿no? Y sí, eso también era lo que a mí me interesaba, ¿no? Y lo que ocurrió en este espacio no convencional, la gente estaba todavía aún más cerca y me pareció que era interesante que la gente estuviera cerca de los actores y como que se sintiera que estuviera como de alguna manera participando de la escena. Claro, claro, sí, sí, totalmente. Porque estás ahí y todo eso que sucede, que es tan fuerte, tan intenso, que va por viajes muy raros, quiero decir, para que desconoces lo que está pasando, pero lo conoces desde otro lugar, empezás a sentirte involucrado, sobre todo la gente que de alguna u otra manera hemos formado parte de aquel momento, como bien vos dijiste, ¿no? O sea, los que vivimos Claro. aquellos tiempos podemos recordar y entender bastante, ¿no? Lo que pasa en esa situación. No es necesario haber vivido la época de la dictadura para entender lo que pasa en esa película, en esa obra, perdón, dije película, perdón, porque de verdad es como un thriller también, ¿no? Es un thriller, es misteriosa, Sí, muy mira, hay interesante. algunos jóvenes que han ido a ver la obra, perdón, hay algunos jóvenes que nos han hecho devoluciones muy interesantes también, que no han vivido esa época, pero que, bueno, que a partir, por ejemplo, hay un joven que, muy joven, que a partir de eso, bueno, empezó a hacer preguntas y le empezó a interesar más el tema y salió muy conmovido, Ujú. cosa que me parece como muy interesante que suceda en este momento también. ¿Qué te parece? Porque están pasando cosas que también para la Están gente. pasando, sí, Y mira, hay como un inconsciente colectivo, ¿no? Que nos enlaza y nos liga, porque de alguna u otra manera en el teatro están apareciendo textos que si bien no tienen nada todos que ver con la dictadura, pero todos nos hablan de una apertura para entender lo que nos pasó, para que no nos vuelva a pasar. Hay mucho material que nos remonta al pensamiento de lo que nosotros hemos tenido que transitar. Creo que los jóvenes están necesitados de ver ciertas realidades. Esta obra la tiene, esa realidad, ¿no? sí, yo creo que sí, que en este momento es sumamente importante que resistamos y que, bueno, colaboremos para poder revivir, o sea, no es que quiero revivir esos momentos, pero sí revivir la memoria. Un poco también la obra, hay un planteo del negacionismo porque hay uno de los personajes que, bueno, que tiene como uno quiere como olvidar. Entonces también ese tema me parece que está puesto en el tapete. Sí. Por eso, está muy puesto, está muy puesto. Por eso te digo, hay una vuelta de rosca en la obra en un momento, que no vamos a decir cuál es, que ahí hay un enfrentamiento con esa realidad, con que hay cosas que no se pueden olvidar, que hay que asumirlas como tal, que ahí están, o sea. Sí, que hay que asumirlas para no poder, para no repetir lo mismo y para, bueno, que no se subestime lo que pasó. Bueno, sí, se está intentando negar lo de los 30.000 y todo lo demás, o sea, Sí, ya eso no directamente. se puede negar. Estamos todos lo que hacemos. Banalizarlo. Exactamente. Por eso hay que hacer materiales y dejar materiales hablando del tema, porque si siguen trabajando en esa dirección, los chicos jóvenes desconocen una cantidad de cosas. Por eso es tan bueno que aparezcan este tipo de textos y este tipo de obras tan bien hechas, Sí, que les muestren cómo es la realidad, ¿no? Bueno, hay un elenco hermoso, recién los nombrábamos, son Verónica Alvarenga, Eduardo Arias, Andeca Barchine, Carlos Di Pasco, como siempre, haciendo maravillas en la escenografía y en el vestuario. La verdad, esa escenografía te cuenta todo lo que pasa en esa casa y ahí está todo, que es impresionante. Y hay un cuarto actor que para mí siempre es presencia, que es la iluminación. Y por supuesto Fernando Díaz puso sí.
ese personaje desde el inicio con el tema de la iluminación. Hermoso. Verónica también hizo la edición de sonido y el diseño gráfico de Silvana Piemonte. Mira vos, es linda el diseño gráfico. Sí, 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 sí. Sí, sí, es muy lindo el diseño gráfico. Silvana es una gran artista también y estoy muy contenta de que nos haya acompañado. eh, Porque bueno, hizo fotos también muy buenas. Y bueno, ahí estamos, todo el elenco como para continuar. La verdad que nos encantaría hacerla bastante a esta obra, porque me parece que es el momento indicado. Y sí, totalmente. Acá está confuso, hay algo que no termino de entender. En el histórico de funciones aparece el excéntrico de la 18, pero también ustedes actualmente están en el excéntrico de la 18. ¿Por qué aparece espacio 44? Aparece Espacio 44 porque estuvimos dos funciones en La Plata, pero en Ah, marzo. ok. Entonces, Ya no sé, claro, eso fue en marzo. Ahora reestrenamos en el Excéntrico el 24 y vamos a estar todos los viernes de mayo, menos el primero, que es el Día del Trabajador, y no trabajamos, el teatro tampoco. Entonces estamos todos los viernes de mayo a las 20 horas. perfecto. Las entradas pueden ser por alternativa teatral o allí mismo en la sala del teatro. Y siempre hay una copita de Sí. caña Legui a la espera, que es tan simbólica, Ah, ¿no? La cañita Legui que te tomás antes de ver la obra, con el simbolismo que tiene que ver con los años 70 también, ¿no? Lo de la caña Legui, me encantó. Eso de tomarme la sí, cañita antes de y la bueno, función. es Sensorial. una obra que también está cargada de símbolos y de objetos que remiten, que de alguna manera hay mucha metáfora, analogías en la obra. Sí, sí, y sensorial, muy sensorial. Sí, 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 los objetos fue algo que muy importante, porque bueno, remiten a una época y tienen una carga emotiva. Mucha. La ropa, la Sí, música, bueno, la escenografía, por supuesto, la cañalegui. Hay mucho, mucho elemento que te lleva a la época y te trae, ¿no? Te lleva y te trae, te lleva y te trae. Fantástico. Bueno, ¿por qué hay que ir a ver? ¿Por qué hay que ir a ver esta obra tan hermosa de Ecos de otros tiempos, Liliana? yo creo que hay que ir a verla porque, por esto mismo, por la memoria, por tener activa la memoria, que es necesaria, y bueno, por esto de no olvidar para que no nos vuelva a suceder lo que vivimos en la época de la dictadura. Y también, bueno, habla de la obra de un aspecto que también tiene que ver con los que se tuvieron que exiliar. Mm, Eh, bueno, tiene muchas capas la obra, pero yo creo que hay que ir a verla para mantener viva la memoria. absolutamente, hay que ir a verla porque es una obra deliciosa, mantiene la memoria y el que no la conoce se la pone bien clarita porque no hay duda de lo que están hablando y de lo que sucede. Así que vayan a ver Ecos de otros tiempos, se la súper recomiendo. Por eso la traje a Liliana hoy, aquí a Liliana Alice, autora y directora, para que ustedes escuchen y conozcan un poco más de esta obra y que vayan a disfrutarla, porque es un disfrute estar ahí sentadito en ese lugar tan acogedor viendo esta obra. Me imagino un día de frío, sentaditos ahí calentitos viéndola y viajando en el tiempo. Es como viajar en el túnel del tiempo, ¿no? En la cápsula. Hay algo de eso también. Sí, sí, la música de rock de esa época también ayuda, todo Bueno, el te felicito, imaginario Liliana. de La esa verdad, época. es esa época. Te felicito. Me encantó verla y por eso quería que estuvieran aquí un poco Ruiz muchas meses. No sé si nos queda algo más para decir. Vayan,
El excéntrico es una hermosa sala, tienen que ir a verla también, ese lugar donde lo hacen es muy, muy bello. Les repito, la dirección es Lerma 420 de Córdoba y Escalabrín Ortiz a una cuadra, o sea que todos los colectivos te llevan, no, no hay duda. Después tenés para todos lados, pero esa esquina tenés de todo. Y ahí en el excéntrico de la 18 vas a poder disfrutar de esta deliciosa obra que se llama Ecos de otros tiempos. Liliana Adi, aquí su directora, te agradezco muchísimo, Liliana, ha sido un placer conocerte y bueno, nos estaremos viendo. Bueno, muchas gracias, Patricia, por darnos este lugar. Te agradezco muchísimo. Un placer haber estado aquí con vos en este programa. Te Muchas, mando un abrazo grande. un abrazo enorme, te felicito nuevamente, de verdad que sí. Vayan a ver Ecos de otros Bueno, tiempos, muchas hermosa gracias. obra. Sí, hermosa, hermosa, claro que sí.